Bienvenidos sean todos ustedes nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza por la gracia de Dios. Cristo ha resucitado. Y como les había dicho en varias ocasiones el Señor, les había dicho a sus discípulos que iba a resucitar. Les dijo 3 veces: el Hijo del Hombre tiene que ser crucificado y resucitará al tercer día. El Señor les había dicho, los sacerdotes habían conversado, sabían de que Jesús iba a resucitar. Le dijeron a Pilato para que mandara un personal y custodiara la tumba, porque los sacerdotes dijeron: Señor, hemos escuchado que ese hombre dijo que al tercer día iba a resucitar. No vaya a ser que uno de sus discípulos saquen el cuerpo y se diga que él ha resucitado y el mal sea peor que el inicio. Lo cierto es que mandaron, estaba custodiada la tumba, tenía una gran roca que cubría toda la puerta y era difícil que alguien pueda salir. Pero la realidad es que el domingo, el primer día de la semana, el Señor resucitó. La piedra fue movida, un ángel se apareció, los guardias corrieron y esa tumba quedó vacía. Los primeros que se enteraron que había resucitado fueron unas mujeres. Si vamos a Marcos capítulo 16, Marcos 16, ahí tienes tu Biblia. Si bien en esta mañana vamos a hablar de los versículos del 9 al 16, pero vamos a leer del versículo 1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Entraron al sepulcro y vieron a un hombre sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron, pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Jesús ha resucitado. Él no está en la tumba está vacía. Los primeros que se enteran de que Jesús ha resucitado son un grupo de mujeres que habían visto al Señor cuando estaba siendo crucificado, mujeres que habían seguido a este hombre, a estos hombres cuando llevaron a Jesús al sepulcro y vieron dónde lo habían puesto, y muy de mañana se habían levantado para poder ir y ungir el cuerpo de su amado Señor, de su amado Salvador. Ellas todavía no creían de que Jesús había resucitado. Ellas no creían en la palabra del Señor. Y junto con todos sus discípulos tampoco creían que Jesús iba a resucitar. Pero se les aparece un ángel. Ellas se enteran de que Jesús ha resucitado. Y dice que se llenaron de temor, el versículo 8, y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y termina el texto diciéndonos: y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. No dijeron nada. No contaron ni dijeron: Jesús ha resucitado. No, se quedaron calladas. Pero hoy en esta mañana vamos a ver, hermanos, el título de nuestro sermón, si a ti te gusta tomar anotaciones, es: Jesús ha resucitado y nos ha dado una gran comisión. Ese es el título de nuestro sermón. Y vamos a basarnos de los versículos del 9 al 16. Ahí de Marcos 16, de los versículos del 9 al 16. Si leemos juntos, dice: después de haber resucitado muy temprano y el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. Después de esto, Jesús se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo, y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo:
Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Jesucristo ha resucitado y nos ha dado una gran comisión. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por esta esperanza viva que tenemos, que Jesucristo ha resucitado y nos ha dado una gran comisión. Háblanos por medio de tu palabra en esta mañana, Señor. Anímanos, aliéntanos, exhórtanos y fórmanos cada día más, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Y Padre, capacítanos, Señor, y sigue capacitándonos para cumplir con aquella gran comisión que tú nos has dado a todos tus hijos. En Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. El Evangelio de Marcos, cuando tú empiezas a leer el Evangelio de Marcos, nos va a presentar un hermoso resumen de lo que ha sido la vida de Jesús. Marcos fue discípulo de Pedro, y Pedro fue quien le contó a Marcos lo que había la vida de Jesús, de cómo había andado, de los milagros de Jesús, y Pedro fue quien lo comunicó, y Marcos fue el que terminó escribiendo. Marcos nos hace un hermoso resumen de las apariciones del Señor y acerca de la gran comisión. Marcos ya había señalado vívidamente que el Señor Jesús no se quedó en la tumba. Nos narra en los primeros versículos que acabamos de leer de Marcos 16 que Él resucitó y que tuvo sus primeros testigos, pero que estos testigos, por miedo, se les apareció un gran temblor y espanto que no les permitió el poder compartir el Evangelio. Pero tendríamos que hacernos unas preguntas acerca de este libro de Marcos. ¿Qué implicaciones tiene la resurrección de Cristo? ¿Qué asegura la resurrección de Cristo para la iglesia, para sus seguidores? Vamos a ver que el mensaje que Cristo nos manda a proclamar es un mensaje muy sencillo, pero a la vez es muy profundo. Nos manda en el Evangelio a hablar de su nacimiento, de su vida y obra, de su muerte, de su resurrección, que proclamemos el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Es así que el que creyere será obediente para bautizarse, será salvo, mas el que no creyere, dice el texto, será condenado. Y vamos a ver en primer lugar en esta mañana, Jesucristo ha resucitado. ¿Lo crees? Esta es la verdad que nos narra Marcos al iniciar el capítulo 16. Y esta es la verdad que creemos. Y tendríamos que preguntarnos, ¿tú crees que Jesucristo ha resucitado? No en la imagen que algunos se han hecho y lo cargan en un crucifijo. No en un Cristo caído, mutilado, incapaz de moverse, que pueden estar ahí en una imagen sin hacer nada, ni por él mismo. Hablamos de un Cristo que ha resucitado de entre los muertos el tercer día de su crucifixión, de su muerte y sepultura. Hablamos del Hijo de Dios que vive para siempre. Él ha resucitado con gran poder y gran gloria, y Él tiene ahora, ha vuelto a su gloria y asentado a la diestra del Padre, está coronado de gloria y de majestad. Los primeros versículos que estamos leyendo en Marcos 16, el versículo 9 al 14 nos dice, a 13, nos dice: después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se le aparece a María Magdalena, de la cual se nos dice el texto, había echado fuera 7 demonios. Ni bien se le aparece a María Magdalena, ella va corriendo y le empieza a contar a los suyos: Jesús ha resucitado. Pero ¿qué hacen los discípulos o la gente? No le creen. Luego se le aparece a 2 más que en el camino están yendo. Mateo va a ampliar acerca de esto, ¿no? Y dice: no ardía nuestro corazón, mejor dicho, Lucas amplía, no ardía nuestro corazón cuando estábamos hablando con él. Y ellos van y le dicen: Jesús se ha aparecido. Y nuevamente ellos no le creyeron. La tumba está vacía. Jesucristo ha resucitado. Y solo la evidencia de que la tumba está vacía sería suficiente para creer en la resurrección de Jesucristo.
Porque imagínense por un momento, la tumba tiene una gran roca que no solamente una persona puede mover, sino tienen que ser varias. Aparte de eso, tiene una guardia real mandada por Pilato. Aparte de eso, tiene un sello real que nadie puede romper. Porque si alguien rompía ese sello, era reo para que muera, porque estaba yendo en contra del edicto de Pilatos, en otras palabras, del César. Pero la tumba está vacía. Los guardias huyeron. Se rompió el sello, se removió la piedra de una manera providencial de parte de Dios. Pero no solamente bastó de que la tumba esté vacía y que haya ocurrido ese gran milagro, sino que el Señor quiere dar más evidencias a los suyos de su resurrección. Se les apareció, caminó con ellos, hasta comió con ellos para mostrarles sin lugar a dudas de que Él estaba vivo. E incluso le dijo a uno de sus discípulos: mete tu dedo aquí en mi mano y pon tu mano en mi costado y comprueba si soy yo. Le dijo a Tomás, llamado el Dídimo, y Tomás después de eso creyó. Y el Señor le dijo: más bienaventurado es creer sin ver. El Señor, al resucitar, todo lo que se había dicho por medio de los profetas, todo lo que se había escrito relacionado al Cristo, que parecería que moriría pero resucitaría, se había cumplido cabalmente conforme a las Escrituras. El Señor, en su gracia, después de resucitar, se empieza a aparecer a los suyos para que tuvieran plena confianza en la esperanza de que ellos habían abrazado siguiendo al Señor por más de 3 años. El Señor les permitió ver efectivamente que Él estaba vivo y vivo para siempre. Cuando el Señor fue arrestado y luego crucificado, muchos de los discípulos lo abandonaron porque estaban atemorizados. Pero todo eso fue para que se cumpliera la palabra del Señor, cuando el Señor le dijo en Lucas 22 a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos y a ti y a los demás, pero yo he rogado por ti y por los demás, para que una vez tú vuelto estés con tus hermanos. El Señor fue arrestado, los discípulos huyeron, lo dejaron solo, estaban ahora tristes, estaban llorando, ellos pensaban que habían perdido al Salvador, que habían perdido al Mesías, que ya no tenían esperanza. Por un lado, tal vez es posible que algunos hayan pensado: 3 años y medio caminando con Él, estando con Él, escuchándolo a Él, miren, ha muerto. Otro podría haber dicho: yo pensé que Él era el Mesías, el que iba a ocupar el trono de David y nos iba a dar libertad de esta opresión que tenemos en Roma. Estaban tristes, estaban atemorizados. Y aún las mujeres que en Marcos nos cuenta, el versículo que acabamos de leer, el 16 y el 15 hacia atrás, que nos narró que estuvieron presentes viendo cómo el Señor fue crucificado, cómo siguieron al Señor donde era sepultado, que ellas habían levantado muy temprano para ir a ungir el cuerpo de su Señor, pero no confiaban en las palabras de su Señor. No le habían creído al Señor de que Él iba a resucitar al tercer día. Y recién cuando el ángel les dice que Él ha resucitado, todavía estaban atónitas y no podían creerlo. Estaban con miedo. Decían: ¿será cierto esto? ¿Realmente está ocurriendo esto de que el Maestro ha resucitado? Y lo mismo ocurrió con aquellos a los que el Señor se les apareció. Pero va a haber un cambio desde los versículos del 9 hacia adelante, con el caso, por ejemplo, de María Magdalena, con el caso de estos 2 hombres del camino, porque ni bien terminaron de ver al Señor, de poder presenciar de que Él estaba vivo, ¿qué es lo que hicieron? No se quedaron calladas, no se llenaron de miedo, no estuvieron atemorizados, sino que rápidamente se fueron y empezaron a contarle a los suyos que el Señor ha resucitado, que el Salvador del mundo había resucitado, que ya no deberían de estar tristes, que ahora tienen que estar contentos, que deben de estallar de felicidad porque Él ha resucitado. Les tengo una gran noticia, les fueron a decir.
ha resucitado, y esta gran noticia que había llenado sus corazones había sido tan pero tan grande que ellos no se podían quedar callados. No podían quedarse callados, porque los discípulos estaban atemorizados, estaban temerosos, estaban llorando, y no había ningún momento para quedarse callados, y por eso ellos decidieron: no pueden estar tristes, porque Jesús ha resucitado. Y el mensaje que esta mujer, María Magdalena, y estos hombres del camino les empiezan a decir a los discípulos, a los suyos, es un mensaje que trae esperanza, es un mensaje que trae vida, es un mensaje que trae reconciliación, es un mensaje que trae consuelo, es un mensaje que trae gozo. Ellos no podían dejar de decir lo que habían visto y oído de Cristo mismo, como nos dice Hechos 4:20. Ellos decidieron hablar porque Jesús había resucitado. A pesar de que les decían que el Señor había resucitado, los oyentes, los discípulos, los seguidores del Señor no les creían y se negaron a creerles, pero no porque hubiera o porque no hubiera una evidencia suficiente, no porque el testimonio hubiese fallado o porque el mensaje no fuera lo suficientemente fuerte, sino porque ellos tenían un duro corazón que no les permitía confiar, que no les permitía darse cuenta de que el mensaje que estos hombres le estaban trayendo era un mensaje de esperanza. El versículo 14 de Marcos 16, leemos juntos, nos dice que después Jesús se apareció a los 11 discípulos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió. ¿Por qué? Por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Este versículo nos dice claramente que los corazones de algunos de los discípulos, el grupo de los 11, estaban endurecidos, y esto no fue del agrado del Señor Jesús, y por eso el Señor les reprochó su incredulidad. El Señor se les apareció estando ellos a la mesa, y aquí el Señor aprovechó la oportunidad para poder comer con ellos y poder decirles: yo he resucitado. Si vamos por un momento a Lucas, voltea la página por favor de imagen, nos vamos a Lucas 24, de los versículos del 38 hacia adelante, para poder ver esta escena cuando el Señor se les aparece. Lucas 24, leemos juntos, dice: y les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría. Qué diferencia, ¿no? A las mujeres estaban atónitas y no hablaron y estaban así porque tenían temor. Pero aquí estos hombres no le creen porque están muy alegres. Y el 40 dice: como ellos todavía no le creían a causa de la alegría, porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad
hasta que sean investidos con poder de lo alto. Es difícil pensar que los apóstoles estaban todavía endurecidos después de que todo lo que habían visto, pero cayeron en la falta de fe, en la incredulidad a las promesas de Dios. El Señor les había dicho en 3 oportunidades que Él iba a morir, pero que el Hijo del Hombre iba a resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Y la verdad es que aunque todos ellos no lo habían visto resucitado, estos hombres deberían de haberles creído a quienes ya lo habían visto. Ellos habían estado con el Señor más de 3 años. Ellos habían visto y oído que Él siempre había cumplido con su palabra. Ellos habían visto la resurrección de Lázaro. Ellos habían visto la multiplicación de los panes. Ellos habían visto cómo el Señor había echado fuera demonios. Ellos habían visto cómo el Señor calmó la tempestad cuando le dijo, cálmate. Ellos habían visto cómo el Señor había caminado sobre el agua. Ellos habían visto y habían creído a la palabra del Señor. Ellos habían visto que el Señor era fiel y verdadero, que todo lo que les había dicho que iba a cumplir, así se había dado. Porque imagínense por un momento, cuando tú lees los evangelios, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ve a pescar. El primer pescado que saques, abre la boca y ahí encontrarás 2 denarios. Pedro fue, pescó, ¿y qué encontró? Un pez con 2 denarios. El Señor luego le dijo a sus discípulos, vayan y traigan tal pollino que está atado. Si el dueño les dice, oye, ¿por qué te lo llevas? Dile que es para el maestro. ¿Quién en su sano juicio, si alguien viene a sacarte algo que es de tu propiedad y te dice, lo voy a llevar al maestro, tú le vas a dar encantado, sí, llévalo? Pero todo eso fue para que se cumpliera las Escrituras. Todo lo que Cristo les había dicho cómo se debía hacer, se empezó a dar. Y entonces, ¿por qué estos hombres que habían tenido la oportunidad de ver que toda la palabra del Señor se había dado, por qué en esta oportunidad ellos no creían que el Señor iba a cumplir con su palabra? ¿Acaso Dios les había dado alguna razón para que estos hombres duden de la palabra de Dios? Hermanos, debemos de tener mucho cuidado con la dureza de nuestro corazón para no creer en la palabra de Dios, para no confiar en las promesas que el Señor nos ha dado, y que esto nos lleve a no obedecer los mandamientos del Señor. Recordemos, hermanos, semanas atrás a Jonás, que al no comprender la voluntad de Dios, de que el Señor tenía misericordia de Nínive, de que el Señor estaba muy interesado en su misión, de que el Señor quería salvar un pueblo, Jonás terminó enojado con Dios, porque no comprendió que se trata de su misión y no la nuestra. Jonás endureció su corazón y fue desobediente al Señor. Aunque aparentó ser obediente por fuera, su corazón decía todo lo contrario, porque estaba duro, porque él no estaba creyendo en la palabra de Dios y solamente sabía la palabra, pero no la creía. Hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios hará y cumplirá siempre su palabra. El mismo Señor lo dijo en Mateo 24:35. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Siempre permanecerá. Y es por eso que nosotros no podemos echarle la culpa a otros de la dureza de nuestro corazón, de nuestra falta de compromiso con Dios, porque es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad si pecamos o no pecamos. Es nuestra responsabilidad si somos obedientes o no somos desobedientes. Es nuestra responsabilidad si somos tercos o somos dóciles al escuchar la palabra. Es nuestra responsabilidad. Dios nos ha dado esa gracia para poder tomar decisiones, para que Él nos pueda ayudar, y en todo momento nos va a ayudar el Señor, pero va a depender mucho también de nosotros
qué decisiones vamos a tomar. Los discípulos tenían la palabra de Dios, tenían las promesas de Dios. Ellos habían visto más cosas que las que nosotros podríamos haber visto. Pero la realidad es que el Señor también nos sorprende cada día. Porque no hay nadie aquí que pueda levantar su mano y decir, no, Dios no me ha ayudado, Dios no ha estado conmigo. Podemos estar en situaciones muy difíciles, podemos estar en tribulación, angustia, hambre, desnudez, pero el Señor nunca nos dejará, porque nada nos podrá separar de su amor que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que creerle al Señor y no ser como estos discípulos, que a pesar que les decían, mira que el Señor ha resucitado. No, yo no te creo. No, tú estás mintiendo. ¿Qué va a resucitar? Vienen otros dos y le dicen que el Señor ha resucitado. No, tú estás igual que ella. Estás viendo cosas, estás visiones, te estás imaginando. No, yo no te creo. El Señor no ha resucitado. Pero cuando el Señor se les aparece y les regaña por su incredulidad, Lucas nos cuenta y nos dice que estaban tan alegres y asombrados que aún a pesar de verlo, no le creían. Recién cuando el Señor les pide algo de comer, recién ellos pudieron decir, oh sí, Señor, ahora sí te creemos. A veces nosotros somos así, somos ver para creer, tocar para darnos cuenta que es algo real. Pero las Escrituras nos mandan, nos llaman a tener fe, a tener confianza, a confiar en que Dios es fiel, que Él no nos dejará y no nos abandonará, que Él permitirá que nosotros seamos tentados hasta el momento en que tú dices, ya no puedo. Ahí el Señor nos empieza a sacar, porque Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que tú y yo podamos soportar. Nosotros no debemos endurecer nuestro corazón, sino que más bien debemos de rogarle al Señor, debemos de pedirle al Señor, quebranta mi corazón. Señor, ayúdame a creerte lo que tú dices en tu palabra. Señor, la verdad que me es difícil poder creerte. Ayúdame a crecer en fe. Ayúdame a crecer en confianza. Ayúdame, Señor, a vivir lo que dice tu palabra. Ayúdame, Señor, a creer lo que los testigos dicen acerca de tu palabra. Porque estos testigos que escribieron las Escrituras fueron inspirados por Dios y nos van a hablar acerca de que Cristo ha resucitado. Hermanos, si no podemos confiar en lo que Dios dice, si no creemos que Dios nos ama, lo cual lo demostró en la cruz, si no creemos que Él es todopoderoso para socorrernos, lo cual ha demostrado al resucitar, si no creemos a su palabra, a sus testigos, el problema no está en Dios, no está en su palabra. El problema está en nuestro corazón que está endurecido. Y tendríamos que pedirle al Señor y decirle, Señor, quebranta mi corazón. Porque, Señor, necesito creerte. Necesito confiar en ti. Tú dices que eres fiel. Y lo veo, Señor. Pero, Señor, me falta fe. Y el Señor nos dirá, si tuvierais fe como un grano de mostaza, dile a este monte, muévete para aquí, y se moverá. Si nos falta fe, nos falta sabiduría, Santiago nos dice, pídela, y el Señor nos dará en abundancia. Hermano, tenemos esperanza. A pesar de que los discípulos, su corazón está endurecido, su corazón, ellos no le creen a estos testigos que están diciendo que ha resucitado, el Señor tiene misericordia de estos hombres y se les aparece. El Señor no tenía la necesidad de aparecerse a los otros, porque no están confiando. Y si no están confiando, el Señor hubiera dicho, bueno, no me creen, entonces no me aparezco a ustedes, ¿no? Pero el Señor tuvo misericordia de ellos, tiene gracia con ellos, tiene paciencia con ellos, y se les aparece y les confirma en la fe y les cambia para siempre. Y es por eso, hermano, que Él puede cambiar nuestro corazón para poder creerle y para poder descansar en Él. La cosa está en pedirle que Él cambie nuestro corazón, que nosotros podamos creer de verdad y confiar en su palabra, y Él lo hará. Como vimos el jueves, tenemos un acceso directo ante el Padre.
El velo del templo se rasgó de arriba para abajo para decir que Dios abría una nueva puerta para que ahora todos los que creen en Cristo Jesús, en su nombre, se acerquen y puedan conversar con Dios, puedan pedirle, y el Señor responderá a nuestras oraciones y nos concederá todo aquello que esté conforme a su voluntad, porque le pedimos en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, no dejes de orar. Si crees que tu corazón está endurecido, pídele a Dios que ablande tu corazón. Si tú crees que te falta fe, pídele al Señor para que te ayude a crecer en fe. Si tú crees que ya no puedes más, pídele al Señor para que te socorra. Y el Señor, que es grande en misericordia, extenderá el brazo como lo hizo con Pedro, te levantará y te dirá con palabras de amor: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Te abrazará y caminará contigo en medio de las dificultades hasta que lleguen al barco nuevamente, y cuando el Señor calme la tempestad, te llevará a un puerto seguro donde Él afirmará sus promesas en tu vida. Hermano, Jesucristo ha resucitado. ¿Lo crees? En segundo lugar, vamos a ver que Jesús ha resucitado y nos ha dado una gran comisión. El Hijo de Dios, siendo Dios mismo, quien vivió una vida perfecta, sanó enfermos, libertó endemoniados, perdonó pecados, murió en la cruz por los pecados del pueblo y resucitó al tercer día de entre los muertos, quien tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, manda a los suyos, manda a sus discípulos, manda a todos sus seguidores a cumplir con una comisión, y esta es de predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Nos manda a hacerlo. Todo lo que nos manda el Señor es bueno, es perfecto, es agradable, porque es su voluntad. Y el Señor, todas las cosas que nos manda, no es para nuestro mal, sino que es para nuestro bien y para los demás. La pregunta va: ¿a quién dio Cristo una gran comisión? A sus seguidores. Ahora surge una pregunta para nosotros: ¿somos seguidores de Cristo o simpatizantes? La realidad es que a los simpatizantes Jesucristo no promete salvarlos, sino a sus seguidores, a los que hemos creído que Él es el Salvador del mundo, a los que lo hemos recibido como nuestro Salvador, como nuestro Dios, como nuestro Señor, a los que somos parte del pueblo por la fe en Él, a los que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de Él, a los que somos testigos de su obra, de sus enseñanzas, pues la guardamos de corazón y la ponemos por obra en nuestras vidas, a los que Dios puso en una relación de pacto con Él, pues les dio el poder de ser hechos hijos de Dios y nos ha puesto para manifestar las virtudes de Él. Esto es para predicar el Evangelio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para ser sus testigos, como nos dice Primera de Pedro 2:9. El versículo 15 de Marcos capítulo 16, si leemos juntos, el Señor les va a decir a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Con toda autoridad, el Señor Jesucristo manda a sus seguidores, a sus discípulos de todos los tiempos, a predicar el Evangelio, a proclamar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre, como Él lo hizo desde el principio. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, el mandato sigue siendo el mismo: predica mi palabra, vive mi palabra, sé testigo de mi palabra. ¿Qué nos manda Cristo que prediquemos a sus discípulos? Predique el Evangelio. Nada más. Predique el Evangelio. No hay otra cosa que Cristo respalde. No hay otra cosa que Cristo se agrade. No hay otra cosa distinta para proclamar, solamente el Evangelio. Las buenas nuevas, el Evangelio de la gracia de Cristo Jesús,
su vida, su muerte, resurrección, ascensión, y que volverá otra vez para estar con todos sus seguidores, con todos sus discípulos por toda la eternidad, y a juzgar a los vivos y a los muertos. Porque solamente en Cristo Jesús podemos tener entrada directa al Padre, que solo en Cristo Jesús podemos encontrar reconciliación, esperanza, gozo, paz, vida y vida en abundancia. El Señor nos manda únicamente a predicar el Evangelio. No nos manda a prometer nada que nosotros no podamos prometer, que nos dice en el Evangelio. No nos manda a temer nada que nos diga el Evangelio. No nos manda a someternos a nada que no sea el Evangelio. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, nos va a hablar acerca de Cristo. Por tanto, toda la Biblia proclama el Evangelio. Así que el mensaje de toda la Biblia es el mensaje que nosotros debemos de estar comprometidos en predicar. Es el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Pero tendríamos que preguntarnos, hermanos, nosotros, ¿cómo estamos en ese compromiso de predicar el Evangelio? ¿Qué le estamos diciendo a la gente acerca de Cristo? ¿Estamos dando el mensaje correcto? ¿O estamos mintiendo acerca de Cristo, como algunos prometen, que si tú das algo, Cristo entonces te va a devolver? Pero si tú haces aquello, entonces Dios va a hacer aquello. Cuando en realidad el Señor no nos promete nada, salvo nos dice que le creamos a Él, que vivamos para Él, que tendremos vida y vida en abundancia, y que el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos o estamos predicando, hermanos, la buena noticia del arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo, o le estamos mintiendo solamente a la gente, diciéndole: Cristo te ama, pero no le decimos que ellos tienen que arrepentirse de sus pecados, que tienen que recibir perdón en Cristo Jesús. Amado hermano, el Señor nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor nos dice: predique el Evangelio. Predique el Evangelio. Y cuando nosotros estemos predicando el Evangelio, hermano, no va a ser nada sencillo. Porque muchas personas es posible que agarren y te digan: no te quiero escuchar. La verdad es que no me parece. Si tú quieres seguir a Cristo, sigue tú, pero yo no voy a hacerlo. Tal vez otros te digan: no, disculpa, ese es un mensaje antiguo. ¿Qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. Tenemos que orar y confiar en que el Señor está con nosotros y que el Señor es quien hace la obra. El Señor nos dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, prediquen en todas las naciones, en todos los pueblos. Al inicio los apóstoles físicamente no podían llevar a cabo esta tarea en toda su vida, pero el Señor permitió que empezaran a moverse desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Cuando tú lees el libro de los Hechos, los apóstoles estaban cómodamente en Jerusalén. ¿Qué hizo Dios? Mandó persecución. Permitió persecución. Y entonces los discípulos empezaron a dispersarse por todos los lados. Y la palabra del Señor empezó a salir de Jerusalén, luego fue a Judea, luego fue por todo Israel, luego por Samaria y hasta lo último de la tierra. El mensaje se fue predicando. Los discípulos empezaron a formar más discípulos. Y estos discípulos hicieron con discípulos. Y así consecutivamente se fue ampliando el Evangelio. Pero ¿cuál es o cómo es el medio para poder seguir llevando el Evangelio? Tenemos que hacer discípulos. Ese es el medio de seguir llevando a más personas el Evangelio. Tenemos que discipular. Tendría que hacerte una pregunta, hermano. En este tiempo, ¿a quién estás discipulando? Tal vez me digas: estoy orando por una persona. Está bien, estás orando por esa persona. Ya le has compartido el Evangelio, ya la has visitado. No, es que no tiene tiempo. Ya no tiene tiempo.
entonces podrías buscar a otra persona para poder enseñarle las buenas nuevas. ¿A quién estamos discipulando? Porque el discipulado no es un estudio bíblico. El discipulado es tratar la vida de otra persona enseñándole las Escrituras. Tenemos la gran comisión. Y cuando vamos a Mateo capítulo 28, el Señor dice: bautícenlos y enséñenle todo lo que yo les he enseñado. En otras palabras, discipulen a estas personas. El Señor Jesús, después de resucitar, se apareció a muchísimas personas, a más de 500 personas, y estuvo por 40 días, como nos narra Hechos 1, enseñándole a sus discípulos. Y luego ellos vieron y fueron testigos como el Señor ascendió a los cielos. Y en el tiempo previsto, el Señor envió al Consolador, al Espíritu Santo a los suyos, y ellos fueron llenos de Él. Y Pedro se levantó y predicó, y ese mensaje llegó a más de 3,000 personas, impactó muchísimas vidas, y ese mensaje sigue impactando más vidas, hermanos. Jesucristo es el Salvador del mundo, y Él viene a dar vida y vida en abundancia. Y es por eso que el llamado sigue siendo el mismo: arrepiéntanse y vuelvan a Dios. Porque si tú te das cuenta, este mundo cada vez va de mal en peor. Este mundo busca lo malo para llamarlo bueno, y a lo bueno para llamarlo malo. Este mundo cada vez trata de alejarse del mensaje de Dios. Trata de copiar lo que es de Dios para poder pasarlo a lo que ellos creen que sea bueno. Antiguamente estaban los profetas. Luego Satanás empezó a usar a los brujos. En la Biblia tenemos el arco iris, que simboliza el pacto que el Señor hizo con la humanidad. Ahora una comunidad lo toma como símbolo de una diversidad, como que si el Señor permitiera y aprobara aquello. El mundo copia lo de Dios y trata de tergiversarlo. Pero nosotros como creyentes somos llamados a predicar el Evangelio. Nosotros como iglesia debemos de orar. Nosotros como iglesia debemos de predicar el Evangelio. Nosotros como iglesia debemos de apoyar a las misiones. Tenemos que Dios, mediante en su gracia, nos permite en su momento poder enviar misioneros a compartir el Evangelio a distintas partes del Perú, a distintas partes del mundo, para poder seguir propagando el Evangelio. ¿Cómo está nuestro compromiso con las misiones hoy día? Tenemos un espacio en toda nuestra oración para poder decir: Señor, sigue bendiciendo, levanta más misioneros para que puedan predicar el Evangelio. ¿Qué compromiso estamos haciendo nosotros con la obra misionera en casa, en el barrio, en la ciudad, y poder apoyar las misiones en otros lugares? ¿Somos generosos en el tiempo y recursos invertidos en la labor de predicar el Evangelio? ¿O pensamos tal vez que esto no es con nosotros? Recordemos, hermanos, que el mandamiento de ir y predicar el Evangelio no es solamente para el pastor, para el misionero, para los líderes. El mandamiento es para todos aquellos que han puesto su fe y su esperanza en Cristo Jesús. Es para todos los creyentes. Esa es la gran comisión que tenemos todos. Tal vez tú digas: yo no tengo el don de evangelismo. No, el Señor no te ha dicho si tienes o no tienes. Pero Señor, yo no sé hablar. El Señor te responderá como le dijo a Moisés: ¿acaso yo no soy el que da habla? ¿Acaso yo no soy el que formó al hombre? Tú habla nada más, y yo pondré las palabras en tu boca para que tú puedas predicar. Uy, Señor, pero tú no sabes cómo soy yo. Sí lo sé, el Señor nos conoce. Y el Señor nos manda que seamos obedientes. Y en medio de la predicación del Evangelio hay, en tercer lugar, vamos a ver, hermanos, que cuando estemos haciendo la comisión, solo hay dos respuestas. El Señor nos dejó, nos encomendó, nos manda que realicemos la gran comisión mientras prediquemos el Evangelio. Ten por seguro que vamos a toparnos con estas dos respuestas que vamos a ver ante la predicación del Evangelio.
El versículo 16 de Marcos 16, leamos juntos. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Primero dice, el que crea será salvo y por eso será obediente. Al predicar el Evangelio, el Señor nos promete que habrá salvación para el que creyere, para aquel que se arrepiente de sus pecados y Jesucristo sea el Señor de su vida. Por ello, este hombre querrá ser obediente. ¿Y cuál es su obediencia? Que querrá bautizarse. Es así que el énfasis está acá, hermanos, en creer. Ser bautizado es una señal de haber creído y por lo tanto de haber sido hecho parte del pueblo de Dios, de querer obedecer a su palabra, de querer obedecer a lo que Él ha mandado, de querer obedecer, de ser su hijo, de vivir en su reino y para su gloria, que al dar a conocer las buenas nuevas a todas las personas, todo aquel que reciba la palabra, es decir, todo aquel que crea, tiene la promesa de salvación. Y si tú has creído en Cristo, puedes estar completamente seguro de que eres salvo, porque has creído al único Hijo de Dios, al testimonio de Dios mismo. Y el Espíritu Santo será quien dé testimonio a tu vida y te va a decir de que tú eres hijo. Y por eso te puedes acercar a Dios en oración y le podrás decir, Padre, me acerco a ti, delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿quién me lleva a eso? El Espíritu Santo. Porque seguir a Cristo, hermanos, implica obedecer a sus mandamientos. Y uno de ellos es el bautismo. ¿Qué significa o qué simboliza el bautismo? El bautismo simboliza nuestra unión en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muerte, cuando somos sumergidos, así como Cristo murió, nosotros también estamos muriendo. Y cuando emergemos, así como Cristo resucitó, nosotros también estamos resucitando. Y es una evidencia a todo el pueblo de que también nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Y no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Como diría el corito, si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo y no vuelvo atrás. Si hemos creído al Evangelio y Jesucristo es tu Señor y Salvador, ve y predica el Evangelio de la gracia de Dios. Y si todavía no te has bautizado, ¿qué impide que seas bautizado? Hermanos, debemos de predicar el Evangelio. Debemos de ser conscientes que mientras lo hacemos, quien hará la obra será Dios mismo. El Espíritu Santo irá mostrando a las personas acerca de su condición y necesidad de Cristo, que sin Cristo están perdidos y que con Cristo tienen vida y tienen vida en abundancia. ¿Será un camino fácil? De ninguna manera. El Señor dijo que solo hay dos caminos. Hay dos entradas y hay dos finales. La puerta que da a la perdición es ancha, el camino es amplio, pero también que conduce a un final que es el infierno. Pero el camino a la vida eterna es angosto, la puerta es estrecha. El camino es angosto, pedregoso, donde será que vamos a sufrir como sufren las personas, que pasaremos por distintas dificultades, que por causa de la predicación del Evangelio muchos se opondrán a nosotros. Pero la esperanza está en que al final de la carrera estaremos con Cristo por toda la eternidad, por siempre y para siempre. La promesa del Señor es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si no lo crees, voltea las páginas por favor a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. En el versículo 18 al 20. Mateo 28, de los versículos del 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden,
yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿El Señor nos dejará en alguna oportunidad? No. ¿El Señor me dejará si me porto mal? No. ¿El Señor, si yo voy a tal lugar, no irá conmigo? El Señor irá contigo. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida y por toda la eternidad. Y tenemos al Espíritu Santo como sello que está en nosotros en todo momento y en todo lugar, porque es el Espíritu Santo quien nos anima aún a pesar cuando estamos desanimados y ya no queremos continuar. Él es quien nos alienta, Él es quien nos empuja y nos va a llevar siempre a Cristo. En la comisión hay dos respuestas. Uno es, el que crea será salvo y será obediente a la palabra de Dios. En otras palabras, se bautizará. Pero va en el segundo lado, el que no crea será condenado. Si volvemos a leer el versículo 16 de Marcos 16, nos dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así de claro, así de sencillo, la salvación para el que cree y condenación para el que no cree. No importa si estamos en las bancas de una iglesia o aún si somos bautizados, pero si esta señal no está ligada a la fe, si no hay en nosotros una verdadera fe en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, si no somos conscientes de vivir una relación, de un compromiso con Dios, Cristo mismo dice que el que no cree en Jesús, que no lo pone como su Señor y Salvador, que no lo pone como su Rey, que no lo pone por sobre todas las cosas, será condenado. Como lo dijo Juan en el capítulo 13, el versículo 18 hacia adelante, el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Hermano, es así, que es mejor que creas ahora y vivas para siempre. No dejes para otro día el aferrarte a Cristo. No postergues el seguir decididamente a Cristo, tú y tu casa. Porque si no seguimos a Cristo, no vivimos para Cristo, y Cristo no es el Señor de nuestra vida, y no creemos en ese Cristo resucitado, de lo contrario vamos a perecer. Dice, tú y tu casa perecerán si no creen en el Evangelio, porque el que no cree será condenado. Pero si creemos, entonces seremos salvos. Tal vez tú estás creyendo, pero tal vez algunos de tus familiares no lo están haciendo. Hermano, es por eso la urgencia de poder orar, de poder clamar, de poder suplicarle al Señor de la mies que pueda tener misericordia de ellos y puedan venir al Evangelio. Porque si no, están condenados, están perdidos, van a estar toda una eternidad sin Cristo, donde ya no los veremos por toda una eternidad, eso es decir, por siempre y para siempre. ¿Cuál será tu respuesta al Evangelio? Es mi deseo, es mi oración, de que seas de los que creen en el Evangelio, de los que viven el Evangelio, de los que han puesto su esperanza en Cristo, de los que viven por la fe y no los que viven en la carne, los que han decidido tomar su cruz y seguirlo, los que han decidido seguir a Cristo y no volver atrás. Porque, hermano, sería terrible que después de haber escuchado el Evangelio seamos de los que no creen y seamos condenados. Y tal vez digas que la fe es un don de Dios y que solo Él puede hacer que crees. Y tienes razón, por lo tanto, debemos de pedirle a Dios para que Él nos conceda la fe, pedirle que pueda ver la grandeza de nuestro pecado y decir, Señor, yo necesito de ti.
Necesito que tú seas el Señor de mi vida, porque sin ti estoy perdido. Sin ti no tengo esperanza, sin ti no tengo gozo. Mira cómo me comporto. Señor, no puedo perdonar, no puedo amar. Siento que mi corazón, Señor, le falta algo y no sé qué es. Siento infelicidad, Señor, no tengo felicidad. Y cuando Cristo venga a tu vida, Él cambiará tu lamento en gozo. Cambiará tu tristeza en alegría, enjugará toda lágrima y tu corazón se llenará de gozo, y un gozo que sobrepasa todo entendimiento. Porque a pesar de que lo podamos perder todo, pero si Cristo está con nosotros, entonces lo podremos tener todo, porque Él llena nuestras vidas. Él es el único que sacia nuestra fe. Él es el único que puede llenarnos. Él es el único que puede consolarnos. Él es el único que puede animarnos. Él es el único que nos ayuda y que nos da vida. Él es el único que nos ama con un amor pero tan grande que nadie podrá amarnos. Él es el único que a pesar de todas las cosas que hacemos, Él nos sigue teniendo paciencia, Él nos sigue animando y nos sigue empujando hacia la carrera y diciendo: corre, no te desanimes, porque yo estoy contigo aquí, listo para luchar y batallar en este hermoso caminar de la fe. No desperdicies tu tiempo. Medite en la obra de Cristo. Medite en la palabra de Dios. Acógete de su promesa de salvación, de que todo aquel que cree y demuestra tu fe como un miembro de la familia de Dios vive el Evangelio. Porque el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, dice el texto, será condenado. Es el dicho del Señor Jesucristo resucitado. No hay por qué dudar de sus palabras. No hay por qué pensar que no se cumplirán sus promesas. No sé cómo está tu vida el día de hoy. No sé si los problemas económicos están llegando a tu vida. No sé si alguna enfermedad está llegando a tu vida. Es posible que tengas problemas familiares y distintas cosas. Pero créele a Dios. Créele a Dios. Jesucristo resucitó. Y no seamos como los discípulos que endurecieron su corazón. Y por más que vieron, no le creyeron. Hasta que el Señor en su bondad, incluso en eso Dios es bueno. Como lo hizo con Jonás, a pesar de que Jonás estaba endurecido, el Señor tuvo paciencia para poder explicarle y decirle: Jonás, mira, tú no hiciste esta planta, pero un día se secó, al otro día, tú no lo has hecho, ¿acaso yo no debería de tener paciencia? El Señor sigue teniendo paciencia de nosotros, hermanos. El Señor nos va a enseñar en la forma que Él quiere enseñarnos para que le podamos creer. Créele a Dios de que Él es todopoderoso. Él cumple sus promesas. Si has creído, gózate en Cristo. Vive para Cristo y demuestra con tus obras de amor por Cristo que te has unido a Él, que ahora eres parte de la familia de Dios, y ámate, ama a tus hermanos, porque eso es lo que el Señor dijo, que en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Somos su cuerpo, un cuerpo en el cual el Señor dio su vida y lo entregó en la cruz por todos nosotros. Si tú en esta mañana has creído en Cristo, gózate en Cristo y cree en su palabra. Pero si tú en esta mañana todavía no has puesto tu esperanza en Cristo, hoy puede ser una muy buena oportunidad para que puedas poner tu esperanza en Cristo y pedirle que Él sea el Señor de tu vida. Y si todavía tú ya le has creído a Cristo y tal vez por ahí todavía no has sido obediente al querer bautizarte, recuerda que es un mandato de Dios, que Él mismo ha dicho: el que crea y sea bautizado. No es que la salvación, el bautismo dé salvación, no. La fe en Cristo da salvación. Pero el bautismo es una evidencia de que has puesto tu fe y esperanza en Cristo Jesús. Y si quieres hacerlo, al final acércate a mi persona o a alguno de los hermanos mayores para poder ver cómo puedes hacer de cumplir con la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Padre, en esta mañana estamos aquí. Señor,
Qué gran noticia de que tú resucitaste. Nuestra esperanza está en la resurrección, Señor, porque podemos confiar que todas tus palabras, Señor, se cumplieron. Señor, ayúdanos a creerte. Ayúdanos a no ser, Señor, como las primeras mujeres, que por más que se les apareció un ángel, estaban tan asustadas que se quedaron calladas. O como aquellos discípulos, Señor, que a pesar de que María Magdalena y los otros dos les fueron y les comunicaron de que tú habías resucitado, ellos no creían, Señor. Señor, escudriña nuestro corazón y muéstranos, Señor, en esta mañana si nuestro corazón está duro todavía de que no creemos a tus promesas. Y Señor, y si no creemos a tus promesas en esta mañana, te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que tú ablandes nuestro corazón y nos ayudes a creerte. Que nos ayudes, Señor, a poder ser fieles a tu palabra, de poder darnos cuenta de que tú eres un Dios fiel y verdadero, de que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas, de que tú eres un Dios que dijo que iba a estar con nosotros todos los días y que sí será. De que tú eres el Dios que dijo que busquemos tu reino y tu justicia y que todas las demás cosas vendrían por añadidura. Tú eres el Señor que dijo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta tu venida. Tú eres el Dios que dijo, Señor, de que tú volverás otra vez a recoger a los tuyos. Señor, acrecienta nuestra fe. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Y Señor, mientras te creemos, ayúdanos, Señor, a compartir y ser obedientes de poder anunciar las buenas nuevas como lo hizo María y estos dos testigos. Que no nos quedemos, Señor, con este gozo, con esta esperanza, con este mensaje que trae esperanza y salvación, de poder proclamarle a las personas que hay vida, que hay gozo, Señor, que hay esperanza en ti y que solo tú puedes cambiar nuestra situación. Que solo tú puedes cambiar nuestro corazón, que solo tú puedes darnos una esperanza, que solo tú puedes darnos vida y vida en abundancia, Dios. Y Señor, hemos escuchado tu palabra. Y en este lugar, Dios mío, si hay todavía algunos de que han escuchado tu palabra, pero todavía no te creen, Señor, concédeles el don del arrepentimiento. Señor, que en esta mañana ellos puedan decirte de que seas tú el Señor de su vida, de que tú perdones, Señor, sus pecados, que se arrepienten de sus pecados, porque ya no quieren seguir viviendo de la misma manera, Señor, porque están cansados. Y que, Señor, puedan tomar tu yugo, Señor, que es ligero y fácil, y que puedas tú cambiar su corazón y que puedan nacer de nuevo, Señor, y que puedan recibir ese gozo que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y Padre, y si están acá algunos que han creído y confiado en tu promesa, Señor, y que todavía no han sido obedientes para ser bautizados, Señor, te pido que en el nombre de Cristo Jesús los ayudes a que sean obedientes a tu palabra y puedan dar este paso de fe en obediencia a ti para poder seguir encaminando. Señor, ayúdanos como iglesia. Ayúdanos como iglesia a seguir orando, Señor, por la predicación de tu palabra para todas las naciones. Porque tú nos has mandado, Señor, a predicarle a todas las naciones, a toda lengua, a toda nación. Señor, levanta de este lugar obreros, Señor, para tu mies. Levanta misioneros, Señor. Levanta hombres, Señor, y mujeres dispuestos con un corazón como el tuyo para seguir predicando el Evangelio, Señor. Porque hay tanta necesidad afuera, Señor. Hay tanta gente que se está perdiendo sin ti, Señor. Aún incluso nuestros familiares, Señor, que aún no te conocen, Padre, se pueden perder sin ti y estar sin ti por toda la eternidad. Ten misericordia de ellos, Señor. Concédeles el don del arrepentimiento, Padre, y que puedan proclamar de que tú eres el Salvador del mundo. Y que puedan levantar sus manos y adorarte a ti, el único que eres digno de recibir toda gloria y todo honor, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Así también ten misericordia de nosotros.
y ayúdanos a predicar tu palabra, ayúdanos a creerte, ayúdanos a obedecerte. Gracias, Padre, por este momento de alegría y de gozo de recordar de que tú has resucitado y que tenemos esperanza y confianza en ti, oh Dios bendito. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te damos, Padre. Amén.